bendiga en esta mañana bonita de este día. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, los que nos pueden ver también. Y espero que a todos los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando ahí en sus hogares, les sea de gran bendición todo lo que vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta hora. Queremos que sea de grande bendición. Vamos orando al Señor para que Dios nos bendiga en todo. Oremos. Dios bendito y santo y poderoso, estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, pidiéndote que tú tomes en tus manos nuestras vidas, todo nuestro ser, para tu honra y tu gloria y tu alabanza. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares también, que están escuchando y que están viendo, Señor, este video, Señor. Permite que sea de bendición a sus vidas y a todos los que nos escuchan, Señor, que la palabra sea de bendición a sus corazones, a sus almas, a sus vidas. En el nombre de Cristo te pedimos grande bendición para todo lo que vamos a hacer en esta hora. Toma mi vida en tus manos también, Señor. Guíame y dirígeme como tú quieras para que yo haga solamente lo que tú quieres, conforme a tu voluntad divina. Gracias, gracias, Dios Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos ya para estar meditando en la palabra del Señor. Hoy tenemos la lección número 12, que se titula Libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo, hermanos. Si usted tiene su guía dominical, ahí lo va a encontrar en la lección 12 para esta ocasión. Y la verdad central, una hermosa verdad central, dice: vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Mire qué hermoso. Vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo Jesús que mora en nosotros, hermanos. Bien, el versículo clave está en Gálatas 5:1. Les invito a que tomen su Biblia y abran su libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar meditando en todo este capítulo, así que téngalo allí presente para que lo estemos meditando entre todos, ¿sí? Dice el versículo clave: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que Dios bendiga su palabra preciosa, ¿verdad? Este texto nos da unas hermosas recomendaciones como cristianos, que lo que debemos hacer. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo Jesús nos hizo libres al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Nos hizo libres de qué? Muy importante. Qué bueno sería la pregunta. ¿De qué nos hizo libres? Pues, hermanos, nos hizo libres de la condenación. Nos hizo libres del pecado. Nos hizo libres de la influencia de Satanás. Nos hizo libres, hermanos, de un infierno eterno. Ya todo eso no es para nosotros. Somos libres de ello. Ahora, nos toca vivir una vida cerca del Señor. Como decía la verdad central, vivimos en amor y en libertad. Libertad espiritual y hasta libertad física, hermanos, también, porque cuando Dios está con nosotros, somos libres. Somos bendecidos de Dios. Él está con nosotros y tenemos libertad para alabarle, hermanos. Mire, cuando antes no conocíamos a Cristo, no podíamos decir gloria a Dios, porque hasta nos daba vergüenza decir gloria a Dios porque no entendíamos. Algunos de nosotros llegábamos a tomar las cosas de Dios pues muy, muy suavecito nomás, no tanto, no teníamos la libertad y la facultad de decir gloria a Dios, aleluya, amén. Cristo vive en mi corazón, Cristo me ha salvado, Cristo ha hecho cosas maravillosas en mi vida. No podíamos tener esa libertad. Por eso se habla ahora de una libertad en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús sí tenemos libertad para adorarle, libertad para glorificarle, libertad para hablar de Dios, libertad para hablar de lo que Cristo hizo en nuestra vida, la salvación que hizo y la bendición que nos ha dado y la bendición que nos da continuamente en nuestros días. Eso es una libertad que no teníamos. Vamos a estar viendo entonces esto en el capítulo 5 de Gálatas, y la lectura en clase la vamos a ir teniendo por partes,
pues, conforme a los puntos que vamos tratando. Amén. Si es que ténganlos en cuenta ahí en su Biblia. Estamos hablando del libro de Gálatas. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Galacia, en esa iglesia que estaba allí, en Galacia, hermanos. El apóstol Pablo está diciéndoles algunas cosas que él ha sabido y que él ha visto que hay de problemas en la iglesia de Galacia. Y había en esta ocasión, en los días del apóstol, un problema que estaba surgiendo. Los judíos, aunque ya habían creído en Cristo Jesús algunos judíos, pero querían aferrarse todavía a las cosas de la ley de Moisés. Y querían obligar también a los que se convertían a Cristo a que hicieran las cosas de la ley. Y lo primero que querían era que se circuncidaran. Y algunas cosas más. Pero esto había sido un mandato para el pueblo de Israel. La circuncisión era un mandato para los creyentes desde Abraham, y luego de Jacob, Isaac, y así después todo el pueblo de Israel. Pero eso era un pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios de Israel. Entonces, se les llama también judíos, los israelitas se les llama también judíos en ocasiones. Todos ellos conocían la ley de Moisés, y algunos habían vivido mucho tiempo bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando Cristo viene y habla de la salvación por medio de la fe, por medio de la justicia, por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces ellos empiezan a tener problemas para entenderlo. No entendían muy bien. Y veamos los primeros versículos que nos tocan para el primer punto: firmes en la libertad en Cristo Jesús. En Gálatas 5, del 1 al 6, vamos a estar leyendo. Dice el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el versículo clave también, muy importante. Versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y el versículo 6 nos dice de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor en Cristo Jesús. Aquí está el apóstol Pablo explicándoles que habían equivocado, y que esta iglesia en Galacia habían comenzado muy bien, se habían convertido a Cristo. Una persona, cuando se entrega a Jesucristo y busca estar en comunión con Cristo, ha aceptado el perdón de sus pecados por Cristo Jesús, ha sido cambiado, ya sus pecados fueron borrados porque creyó en Cristo Jesús y oró al Señor y le pidió que le salvara, y tal vez ahí en esos momentos sintió una bendición gloriosa, algo precioso, que tenía el deseo de dejar todo el mundo, de dejar todas las cosas de pecado para vivir una vida santa y recta delante de Dios. Oh, hermoso cambio. Entonces, los de Galacia también sintieron esa bendición. Cuando fueron salvos, sintieron esa bendición. Comenzaron bien. Habían sido salvos verdaderamente por Cristo Jesús. Pero los judaizantes, los judíos, los que habían vivido en la ley anteriormente y que aún si se habían convertido también a Cristo, querían y no entendían, y querían que ahora estos gentiles, ahora aquí los gentiles que se han convertido, vamos a pedirles que también se circunciden para que sean completos con nosotros. Nosotros todos nos circuncidamos y así. Pero no era impuesto por Cristo esta circuncisión. La palabra de Dios no era así.
Qué bueno que tuvimos un apóstol Pablo que nos explicara las cosas mejor, bien entendidas, para que no cayésemos en un problema de que ¿qué vamos a obedecer? ¿La ley de Moisés o vamos a obedecer la justicia por medio del Señor Jesucristo? Eh, no, 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 tenían muchos problemas los judíos. Y entonces los estaban metiendo a esta iglesia de Galacia. Entonces el apóstol trata de decirles, no está bien lo que ustedes están haciendo. La circuncisión fue una parte de la ley, pero si ustedes quieren hacer esto, entonces ya Cristo no tiene ninguna bendición. Entonces no están haciendo lo de Cristo Jesús, porque Cristo no pidió esas cosas. Amén. Y en el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto no tiene válido delante de Cristo Jesús, sino que lo que tiene válido es la fe en las obras de Dios en amor por Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces, pero no lo podían entender y estaban confundidos y estaban haciendo confundir a los demás cristianos. El apóstol tiene que hablarles de esto y va a estar explicándoles más acerca de ello, hermanos, porque es necesario que vivamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, sujetos a las cosas terrenales de este mundo, pero Cristo entró a nuestra vida y nosotros ahora somos libres para alabar al Señor, libres para servir al Señor, libres para entender la palabra. Déjenme decirles algo hermoso. Cuando nosotros venimos a Cristo, antes no entendíamos nada de la Biblia. Cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón y nos salva el Señor, nos cambia de vida, entonces entendemos la palabra. Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado eso. Cuando no era cristiano y no había aceptado a Cristo, leía la Biblia y no le entendía nada. Tenía muchos problemas. Esta letra no me gusta porque no le entiendo nada. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos pone el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para entender las cosas divinas de Dios. Y antes no podíamos, pero ahora con el Espíritu de Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces se nos abren los ojos de la oscuridad de entender, de la oscuridad de no saber las cosas de Dios. Se abren la vista. Es una vida nueva, hermanos, con Cristo Jesús. Y ahora entendemos las cosas de Dios. De manera que eso es lo que debemos hacer, porque dice el apóstol bien claro, le dice entonces, la circuncisión no vale, ni la incircuncisión. Eso no. Lo que vale es la fe en Cristo Jesús y vivir en amor, todos juntos para la gloria del Señor. Amén. Vamos a seguir adelante con el segundo punto que comenzamos a leerlo desde el versículo 13 al versículo 15. Y este capítulo nos dice, hermanos, que los discípulos de la iglesia de Galacia tenían un grave problema entonces con esto. No sabían cómo hacerle. Tal vez hasta los que contradecían estas cosas los agarraron nuevecitos y no hallaban qué hacer los nuevos cristianos. Entonces le dijeron, no, tienes que circuncidarte. Y pues si lo dicen los dirigentes, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Pero no era así. Los cristianos de los Gálatas habían estado corriendo una buena carrera como creyentes en Cristo Jesús. Sin embargo, al igual que los corredores de una competencia, se habían desviado del camino recto. Alguien se interpuso delante de ellos. Esta fue una ilustración efectiva de Pablo. Las ciudades del mundo romano generalmente tenían estadios atléticos y los eventos que se celebraban allí tenían una importancia central en la vida de la comunidad. Los gálatas podían imaginar fácilmente el efecto. Por eso el apóstol Pablo les habla de los deportes. Estuvo hablando de los deportes como atletas y del box, de los boxeadores, de los
que corren en carreras, también se estuvo hablando en alguna de sus epístolas. Y esto ilustra lo que está sucediendo, hermanos, allí en Galacia. Entonces ellos lo entienden bien al ilustrarles con las cosas de los atletas olímpicos, que allá también comenzaron las olimpiadas en aquellos lugares de los griegos. Y el apóstol está explicándoles esto entonces. Ahora vean, ahí del versículo 13 en adelante dice también, quiero leerles el versículo 7 enseguida, dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución procede de aquel que os llama, y en vos un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío y respeto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y luego dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso, ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como causa para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí entendemos ahora en los versículos 13, hermanos, que el apóstol está hablando de que debemos de ser libres de la ley anterior, libres de las cosas que no son para nosotros, sino que es para la iglesia y los cristianos, las cosas santas de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque la ley en esta sola palabra se cumple, dice el apóstol, versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así es, y si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros, dice el apóstol. Si ustedes están en contra unos con otros y están hablando unos con otros, no está bien, están haciendo mal, no están amándose bien. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque esto es lo que está perturbando su caminar en el camino del Señor, en la senda de Cristo Jesús. Y aquí tenemos entonces, hermanos, que el apóstol recomienda que vivamos bien y dejemos las cosas que no nos sirven mucho, y si no son de Dios. Tenemos que vivir libres, alabando y glorificando y sirviendo a nuestro Dios. Libres para servir en amor. Del versículo 13 al 15, entonces ahí nos dice, Pablo hizo una distinción importante en su enseñanza sobre los judaizantes. Si bien los cristianos no están obligados a observar la ley para ser justificados, su libertad de la ley no es una causa para satisfacer los deseos carnales pecaminosos. En otras palabras, aunque no tengamos ley de Israel, ley del mosaica, tenemos una ley de Dios. Tenemos una ley de Dios que nos, con amor cristiano, debemos de vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Servidos por amor los unos a los otros, dice. Jesús, cuando explicó la ley, se resumió en dos partes. Por el mandamiento del amor al prójimo y el mandamiento de amar a Dios. Estos son se lo resumió en dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento, amados hermanos. Y déjeme decirle, cuando uno cree en esas palabras de ese mandamiento, si usted cree en Dios de todo corazón, de verdad, no nada más que como que sí cree y como que no cree, no. Tiene que creer de verdad en Dios. Y si usted cree en Dios, usted no va a ofender a Dios. Si usted cree en Dios, le va a obedecer. Si usted cree en Dios, le va a seguir haciendo lo que Él dice. Si usted cree en Dios, va a leer su palabra para entender más de la palabra de Dios. Si usted cree en Dios, va a hacer todo lo bueno para Dios. Nunca va a querer ofender a Dios. ¿Me entiende? Ese es el primer mandamiento, amados hermanos. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y todos los 10 mandamientos se encierran en estos dos. Usted puede leerlos en Éxodo 20. Están todos los 10 mandamientos allí. Y usted puede revisarlos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosas que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y luego estás los siguientes mandamientos, y estos mandamientos son directamente con Dios. Estos 2 mandamientos son directamente con Dios. Entonces, cuando vamos a que no robarás, no matarás, no hurtarás, estamos hablando de no hacerle mal a nuestro prójimo. Ese es el segundo mandamiento. ¿Ve? Y entonces toda la ley de Moisés se encierra en esos 2 mandamientos grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y con todo tu entendimiento. Ese es el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo debes amar. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a hacer ningún mal. Aquí entra el asunto de la inteligencia y el saber, hermanos. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a querer hacerle males. Si le hacemos males, entonces no lo amamos. Tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, en nosotros hay una lucha, en nosotros mismos también hay una lucha tremenda que nos perturba para ser libres verdaderamente para la gloria de Dios. Nuestra carne. Toda persona que anda en Cristo debe confiar en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol. El apóstol Pablo está hablando y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por ahí tenemos una gráfica que vamos a ver. Las obras de la carne, que son, ahí están marcadas más adelantito enseguida. Las obras de la carne, que son del versículo 19, dice, las obras de la carne son adulterio. El adulterio es una obra que pervierte a las personas. La fornicación también pervierte a las personas. Dios hizo que las personas que usen esto deben usarlo sanamente en su matrimonio solamente. No deben usar estas 2 cosas fuera del matrimonio, sino solamente casados deben usar estas 2 cosas. El adulterio y la fornicación deben usarse. Y no son ahí ya no son adulterio ni fornicación, son sanas, son como Dios lo ha mandado. ¿Ve? La unión de un hombre y una mujer. Nosotros creemos en el casamiento de un hombre y una mujer. Solamente la Biblia está todo esto. La Biblia dice que no hay otro casamiento de otra pareja de hombre con hombre o mujer con mujer. Lo siento mucho, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia, nosotros guardamos la palabra de Dios y es solamente matrimonios entre un hombre y una mujer. También está la inmundicia. La inmundicia, que es toda clase de pecado, toda clase de maldad, toda clase de cosas malas que haya en la vida de la persona. Amén. Entonces, cuidado con estas cosas. ¿Sí? La lascivia. La lascivia es exageraciones hasta en los besos, exageraciones en lo sexual también, exageraciones en cosas lesbianas, en cosas que no son buenos frutos. Idolatría. Todos los que creen en cualquier otro Dios que no sea el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, entonces están entrando en un pecado por adorar otros dioses, otras imágenes, otras cosas que Dios no ha mandado que debemos de adorar. La hechicería también concurre por allí, hay mucha hechicería. Estos son frutos de la carne. ¿Ve? Las enemistades son fruto de la carne. Cuando usted se pelea y discute y hace cosas que no debe, son obras de la carne. Los pleitos. Dios no quiere que andemos con pleitos de ninguna manera. El que anda con pleitos es que está dejándose llevar por la carne. ¿Ve? Celos. Los celos, hermanos, casi siempre los celos son mal fundados. ¿Ve? Y cuando son bien fundados, pues ya son verdades, ya no es otra cosa, ya no son celos. La ira.
La ira también, el que se enoja muy rápido, que quiere pelear y que quiere hacer cosas. Contiendas. Les gustan las contiendas, les gusta hacer pleitos y disensiones. Disensiones también. Buscar disensiones, buscar discusiones que no le llevan a ninguna parte. Herejías. Creer en cosas equivocadas de la palabra de Dios y sustentarlas sin saber que están equivocadas conforme a la palabra del Señor. Hay que tener cuidado con esas herejías. Envidias. No hay que tener envidias. Es fruto de la carne y nos estamos dejando llevar con la carne. Homicidios, con máxime. Los homicidios es una persona que quiere matar o que se deja influenciar por la muerte de otra persona. Borracheras. Aquí ni modo también. El que le gusta ser borracho no está bien. Dios no quiere que seamos borrachos, que seamos embriagos, que que tomemos tanto del alcohol y de la cerveza. Dios no quiere eso. La gente hasta le hace mal, esas cosas le hacen mal a su vida, pero no quiere dejarlas, le gusta la cosa mala y quiere hacer las drogas, las orgías y todo eso son frutos de la carne. Podríamos hablar de muchas cosas más. Hoy tenemos muchas cosas que hasta el cigarrillo lo han pervertido. El cigarro es malo y las cosas que le ponen al cigarro son malas. Eso es contra la palabra de Dios. Eso son gustos de la carne, gustos que no deben estar en nosotros. Bueno, pero hay algo más hermoso ahora. Tenemos los frutos del Espíritu. Estos frutos del Espíritu son hermosos. El apóstol Pablo dice, en estos frutos del Espíritu no hay ley. Nadie nos puede juzgar porque son frutos buenos. Y encontramos allí los frutos del Espíritu Santo en el versículo 24 en adelante. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Gloria a Dios. El amor fluye de Dios, hermanos. Todo el amor fluye de Dios. Desde que nos hizo, hermanos, con su poder, nos puso amor en nosotros. La madre nos ama y nosotros empezamos a amar también a ella. Y ahí está el amor de Dios. Cristo es ejemplo del amor de Dios. Él nos amó tanto que dejó el trono de gloria para venir a hacer el sacrificio que el hombre necesitaba para ser salvo. Y dejó su trono y vino a la tierra y para morir por nosotros. No, algunos dicen que nos vino a enseñar a morir. No, y la gente ya se moría. Nos vino a hacer otras cosas. No, vino a salvarnos. Él estaba preocupado por la salvación de los pecadores. Amén. Y encontramos esto en el libro de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El hombre, mientras que estaba en pecado, estaba condenado a la perdición, condenado al infierno, condenado a la desgracia, condenado a ir al castigo eterno porque no obedecía la palabra de Dios. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos un camino glorioso. Primero, el Espíritu de Dios nos muestra y nos hace salir de dentro de nosotros el amor de Dios. El amor. Algo muy hermoso. El amor es hermoso, hermano. El amor es glorioso. Goce del amor. También el segundo es el gozo. Celebra la obra redentora celebrar la obra redentora de Dios en nuestra vida. Y no depende de las circunstancias, sino que siempre está el gozo de Dios en nuestras vidas. Cuando usted siente el gozo de Dios, lo va a expresar. Cuando usted tiene amor, lo va a expresar. La mejor cosa para que usted se sepa que usted tiene amor, tiene que demostrarlo, hermano. De alguna manera tiene que demostrarlo. Hacer algo que demuestre que usted tiene amor. Lo mismo el gozo. Usted va a demostrar el gozo cuando usted lo expresa, cuando usted lo declara, cuando usted hace cosas que a Dios le agradan. Cuando usted le canta a Dios, le alaba a Dios, Dios está contento con usted y usted siente la presencia de Dios. Y cuando siente la presencia de Dios, más quiere cantarle a Dios y más quiere adorarle porque está sintiendo la paz de Dios también, que es el siguiente fruto. Y luego también allí va a haber tranquilidad en su alma, el estado de calma, de bienestar,
basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. La paciencia también es otro de los frutos del Espíritu de Dios. Cosas que son mejores que todas las que estábamos leyendo allá. La paciencia tolera apaciblemente a los demás. Tiene calma, no se irrita, no se envanece. Especialmente aquellos que buscan provocarnos, no les hacemos caso a la provocación porque nuestra meta es pacificación. La paz de Dios. Amén. Dijo el Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. La paciencia también. Hermanos, Dios Cristo nos enseña la paciencia. Él tuvo paciencia con nosotros y tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice el apóstol, sino que perezcan en el infierno, sino que procedan al arrepentimiento y vivan. Amén. La benignidad también significa tratar a los demás con amabilidad. Eso es la benignidad, significa tratar a los demás con amabilidad. Acción que se opone al egoísmo, y a la oposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. Es decir, allí hay un respeto, hermanos. No le hagas mal a tu prójimo. Ámalo y hazle bien. Amén. Hazle bien. El Señor dijo, si le haces bien, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No dejes, tú haz el bien. Tú hazle benignidad para tus demás personas y estarás haciendo lo correcto. La bondad también es otro fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es hacer el bien y no el mal. Y se aplica especialmente a la generosidad. Ser generosos. Amén. Luego también la fe. La fe, amados hermanos, siempre debemos de tenerla. La fe en Cristo. La fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios, eso es la fe. También puede traducirse como fidelidad. Implica ser fiel a Dios y leal a todos los demás también. Leal a los demás. La mansedumbre también se describe a una persona que no se enoja, aún ante la provocación, aunque sí se debe defender su posición en el momento adecuado. Pero no va a pelear, va a decir las cosas como son. Eso es importante, decir las cosas como son. Hermanos, podríamos mencionar algunos más, muchos frutos que Dios nos da. Algunas personas son muy amables, humildes. Les gusta ayudar a alguien cuando lo necesita, ayudadores, les gusta darle hasta de comer al que le falta, les gusta dar dinero a quien lo necesita, les gusta hacer el servicio de darle un ride al templo al que lo necesita. No falta qué cosas, esas cosas son buenas, hermanos, esas cosas son de Dios, son sentimientos que salen de acá, del corazón cristiano, de la vida cristiana, salen estos frutos. Deje que esos salgan, hermano, esos sí salgan, no los de la carne, sino los frutos buenos para la honra y gloria de Dios. Amén. Por último, tenemos una parte que dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, ese es nuestro último punto. En Gálatas 5, 24 al 26, que dice así, pero los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga esto, los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. ¿Me entiende? Eso es importante para que se pueda saber que no somos cristianos, hermanos. Que sacrificamos lo que antes nos gustaba tanto. A alguien le gustaba mucho la cerveza, ya no quiero nada de eso. A alguien le gustaba mucho pelear o irritarse, ya no quiero nada con eso. Voy a hacer como Dios manda. Amén. Varias cosas que usted tenía como fruto de la carne y que se veían mucho en usted. Alguien dijo, no, es que yo soy así, muy enojón. Muy peleonero. No, usted no es así, usted puede cambiar, usted puede dejar de ser el peleonero y dejar de ser así tan mal, tan disgustado, ¿me entiende? Usted puede cambiar, pídale a Dios que lo cambie para que sea un mejor cristiano, amén. Andemos en el Espíritu, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios que tenemos, vivamos también por el Espíritu de Dios, amén.
No quiere decir que vamos a dejar de tener carne y cuerpo, hermanos, pero esta carne y cuerpo no nada más es carne y cuerpo, tiene espíritu de Dios. Tiene espíritu y usted puede, su espíritu que Dios le ha puesto, puede tener contacto con Dios. ¿Sabe usted que una cosa muy hermosa y usted sépala y es muy necesario entenderla? El espíritu de Dios, el que nos ha puesto en nosotros, hace contacto con Dios. Él está dispuesto a hacer contacto con Dios y ayudarnos a tener contacto con Dios. Y hace falta tener contacto con Dios siempre, amados hermanos. ¿Me entienden? Deje que el espíritu que está en usted, esos buenos deseos en su corazón y en su alma, en su mente, los acerque a Dios, se acerquen a Dios y serán de grande bendición. Cristianos que dejan que el Espíritu de Dios los guíe, los dirija y los defienda y los proteja, son mejores cristianos y van a dar frutos como cristianos. Después tendremos los dones del Espíritu Santo, las bendiciones de los ministerios de Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu viene a bendecirnos. Hay áreas de su vida que no se han sometido al control del Espíritu Santo. Está problemado usted y a veces no deja que el Espíritu de Dios le domine en vez de que le domine la carne. Mire, la carne nos quiere dominar, pero nosotros debemos de dejarnos dominar por el Espíritu de Dios. Clamemos a Dios, busquemos a Dios de todo corazón, oremos a Dios, todo lo que sea necesario para que el Espíritu de Dios llene. Alguien me dijo, ¿y cuándo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, lo puede recibir cuando usted quiera. No hay tiempo. No hay mucho tiempo. Usted tiene que entregarse a Cristo. Es lo que tiene que hacer. Tiene que entregarse a Cristo hasta que se lo dé. Y búsquelo hasta que tenga también el bautismo del Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu de Dios allí en su vida, en su cuerpo. Porque si ya es cristiano, si ya ha sido perdonado por Cristo, usted tiene allí el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quiere la llenura del Espíritu Santo? También el Señor se la da. Que va a hablar en otras lenguas, no se preocupe, el Espíritu lo controlará para que usted haga buenas lenguas y graciosas para Dios. Que va a saltar, brincar, si Dios lo mueve así y el Espíritu Santo lo mueve, no va a pasar nada, va a ser bueno para la gloria de Dios, porque el Espíritu siempre da cosas buenas, no malas, no va a haber dar cosas malas. Si el espíritu que usted está sintiendo está haciendo cosas malas, entonces no es el Espíritu de Dios. Lo siento mucho. Bueno, esto es lo que les he traído en esta mañana, con todo el deseo de mi corazón de que lo pudieran entender, de que podamos entender y que podamos hacer cada día mejor conforme a la palabra del Señor. Ojalá que nuestro entendimiento cada día se abra para que sea de grande bendición a nuestra vida. Hermanos, ¿a qué le vamos a dar lugar? ¿Al Espíritu de Dios o a la carne? Estos dos luchan ahí entre nosotros. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas y que Él se manifieste en nosotros, estamos siendo buenos cristianos y va a haber cosas muy hermosas en nuestra vida. Si por otro lugar usted no deja que Dios domine su carne, que Dios domine sus acciones, que Dios controle todo su ser, entonces la carne lo está llevando a algún mal, algún pecado, y eso traerá consecuencias en su vida cristiana. Por favor, le invito a que ore a Dios y a que se someta al poder de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le guíe en todo momento. Amén. Deje que Dios lo oiga. Él quiere hacerlo. Vamos orando en este momento. Ojalá que todas las personas lo hayan entendido. Y si tienen alguna pregunta también, yo creo que van a poder hacerlo cuando ustedes gusten llamarnos y les ayudaremos también. Espero serles de bendición. Vamos a hacer una oración para finalizar esta clase. Dios bendito y poderoso, gracias por esta lección que hemos tenido en esta hora. Ahora te pido, Señor, que tú pongas, Señor, lo que tú quieres en cada corazón. Y que cada hermano, que cada hermana que ha entendido esta tu palabra pueda, Señor, darle lugar más al Espíritu de Dios en su vida y dejarse guiar por Él que dejarse guiar por las cosas de la carne. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada hermana y a todos nuestros oyentes que no entienden tal vez lo que he dicho ahora. Señor, que nos pregunten, queremos ayudarlos, queremos decirles cómo se hacen paso a paso las cosas hermosas en el camino de Dios.
Gracias, Señor, por esta lección y te alabamos hoy y siempre. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con este canto que dice en espíritu y verdad. Es tiempo de adorar al Señor con pasión, que le exaltemos su nombre. Aleluya. Texas.
alabado y glorificado. Aleluya. Que se llene tu casa en este día, Señor, con tu gloria. Y allí donde usted se encuentre en su casa, que el Señor llene su casa y que usted siga alabando el nombre del Señor, porque allí está el Señor en su casa. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Señor, en este día, porque tú eres bueno. Aleluya, y tu fidelidad es para siempre. Y en esta mañana queremos que nuestro Señor reciba toda la gloria, toda la honra para Él. Aleluya. Y vamos a tomar un tiempo para alabar y glorificar a nuestro Señor. Y allí donde se encuentra puede levantar sus manos y seguir adorando a nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenes el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, te alabamos, nuestro Dios. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, en este domingo. Estén contentos para alabar al Señor. Queremos anunciarles algo muy especial, hermanos. El próximo domingo 24 de mayo vamos a estar abriendo ya nuestro templo para tener un hermoso culto a las 10 de la mañana. Véngase a estar con nosotros para cantarle al Señor juntos y, hermanos, alabar al Señor con todo nuestro corazón. El próximo domingo 24 de mayo a las 10 de la mañana. Solamente para recordarles que las recomendaciones que el estado de Texas nos ha dado para abrir nuestras puertas en el templo, y son recomendaciones del presidente, reverendo Isaac de los Santos, de la organización también. Primeramente, que mantengamos el distanciamiento social de 6 pies entre familias, unidades de familias. Segundo, que al entrar al templo puedan desinfectarse las manos, y vamos a tener una estación para que usted se pueda desinfectar las manos al entrar al santuario. Número 3, para su propio beneficio, que traiga una mascarilla puesta. Esas son las recomendaciones del Estado. El número 4, evitar el saludo personal, como el abrazo, como el saludo de manos. Por estos son las recomendaciones de nuestro Estado, y queremos respetar esto lo más que sea posible. Si usted siente que su salud es de alto riesgo y prefiere quedarse en casa, lo respetamos y está bien. El servicio continuará por servicio de internet en YouTube. Si gusta y puede venir, es más que bienvenido. Solamente si nos ayuda a conseguir estas recomendaciones, le agradecemos su cooperación y que el Señor le bendiga. Le vemos próximamente el domingo 24. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Bienvenidos a todos los que están uniéndose con nosotros en este servicio. Damos gracias a Dios porque nos permite la vida y la salud y la dicha de estar con salud hasta aquí. Ahora vamos a traer la palabra de Dios, hermanos, que se encuentra en
En el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. Vamos a estar hablando acerca del peregrinaje de la vida. Encontramos situaciones a veces dulces y a veces amargas. Dice así la palabra de Dios, versículo 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Vamos a pedir al Señor su bendición para su palabra. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y podamos entenderla y apercibirla, Señor. Y te damos también la honra y la gloria porque tú te lo mereces. Bendice a cada uno de los que están sintonizados en este momento por medio de tu palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, vamos a ver una historia del pueblo de Israel cuando lo sacó Moisés de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo después de que Faraón no los quería dejar. Ahora, con mano poderosa, Dios abrió el mar y cruzaron el mar en seco. Fue realmente un gran milagro. Pero vemos que el peregrinaje apenas iniciaba. Este viaje era de 40 días, pero fueron 40 años. Como es una cuarentena, ¿verdad? Y a veces de ahí viene la palabra cuarentena. Y allí en ese peregrinaje, Dios los probó y vieron muchas situaciones, algunas muy buenas y algunas muy amargas. Como en este caso acababan de pasar el cruce del Mar Rojo con mano fuerte y poderosa. El mar se abrió, lo que nunca había sucedido. Dice aquí el versículo 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Apenas iniciaba su peregrinaje por el desierto. Vamos a ver que las situaciones en el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Vamos a ver primeramente las situaciones de gozo y alegría, como donde cruzaron el Mar Rojo. Ellos estaban felices porque ocurrió el milagro de que el mar se abrió y lo cruzaron en seco. Más adelante vemos que tuvieron hambre y Dios les dio el maná del cielo. Era esto algo, dice que es dulce, suave, un alimento que tenía sabor a miel. Bien felices estaban ellos porque tenían el maná. Pero aquí vemos que no siempre las situaciones son buenas. En la vida encontramos a veces tiempos buenos y tiempos difíciles. Vinieron las situaciones amargas. La primera situación amarga, vemos que tuvieron que salir al desierto. El desierto, si algunos lo conocen, realmente es pues un desierto. Yo solamente he cruzado la parte de Arizona hasta California y pues realmente no hay nada, uno que otro arbusto y menos agua y mucha calor. Entonces iniciaban su peregrinaje. El primer obstáculo era el desierto. Tenían que cruzarlo. Y al cruzarlo, pues realmente era muy difícil. Fue el primer obstáculo. El segundo obstáculo, en segunda situación difícil, dice que anduvieron, el versículo 25, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
¿Cómo cómo se sentirá la persona cuando no puede tomar agua? 3 días. 3 días sin tomar agua. Y era realmente mucha gente. Unos 600,000 hombres con sus mujeres y sus niños y todo su equipaje, sus corderos, sus animales, todo traían allí. 3 días, me puedo imaginar, sin hallar agua, sin tomar agua, un tiempo real, y en el desierto, donde hace mucha calor, un tiempo muy difícil. Una situación que se tuvieron que enfrentar primeramente en salir al desierto. Pero dice aquí la Biblia que llegaron a Mara, llegaron a un lugar y al fin dice que encontraron agua. Pero, ¿qué pasó? Que la agua de ese lugar eran amargas. Por eso le pusieron el lugar de Mara, quiere decir amargo. Con tanta sed, camino de 3 días, y llegar a un lugar y las aguas amargas, realmente fue una situación muy difícil para ellos. Hubo mucho problema para su familia. Ahora, este lugar sí había agua, pero amarga, y no pudieron tomarla. No sé cuántos han tomado agua amarga o no realmente salada, amarga. No pudieron tomarla, aunque había agua. Dice, y llegaron, versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué problema tenían allí en el desierto? ¿Qué situación tan difícil, tan amarga, que no pudieron tomar el agua? Así como esta situación, vemos que el peregrinaje de nuestra vida, no todo el tiempo son tiempos dulces, tiempos buenos, sino vienen también tiempos amargos. Ahorita nuestro país y todo el mundo está sufriendo por una pandemia. Una situación que en una pandemia todos sufren, aunque unos sufren más que otros. Unos les llega realmente a su físico, otros sufren falta de economía, de trabajo, X. Pero todos sufren. La situación está difícil, pero vemos que esto también, ese tiempo va a pasar. Ellos, y lo que debemos aprender es cómo lo vamos a enfrentar. Dice aquí, nosotros a menudo pasamos así, pero esta situación que estamos pasando tal vez nunca la habíamos vivido, pero va a pasar. Lo importante que debemos aprender, cuál debe ser nuestra actitud ante las situaciones adversas de la vida. Cuando todo está bien, cuando todo es bueno, todo el mundo está feliz, contento. Pero cuando vienen las adversidades, que hasta el templo tuvimos que cerrar por orden del gobierno, entonces cada quien está en su casa. Cuando hubo el templo abierto, el que quiso venir vino a alabar a Dios y adorarle. Ahora es tiempo de que esté en su casa. Pero ya pronto, con algunas recomendaciones, vamos a estar en el templo. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Las murmuraciones. Moisés era el líder, podemos decir, el que los guiaba. Para él también esto era nuevo. Cruzar el desierto y llevar acá a toda la gente a cuestas y no hallar agua era triste. Pero la murmuración en contra de él es la actitud que habían tomado el pueblo de Israel. Algunos dijeron, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Pero si en Egipto eran esclavos, tenían esclavitud. Allá nos podíamos morir, no acá en el desierto. Entonces, Moisés, ¿qué fue lo que hizo?
Ante esta situación dice la Biblia que Moisés clamó a Jehová. Le buscó, clamó, le gritó, como haya podido, porque la situación era en contra de él. Y Jehová le mostró un árbol ahí. Y le dijo, y lo echó en las aguas, que lo echaran en las aguas. No que el árbol tuviera una medicina, que tuviera magia, que tuviera algo. Fue el poder de Dios que al echarlo en las aguas se endulzaron. Fue una maravilla que el pueblo de Israel vio allí en el desierto. Entonces las cosas pueden cambiar. Las cosas amargas que sufrimos pueden convertirse en dulces. Pero tenemos que aprender cuál va a ser nuestra actitud ante esas situaciones. El pueblo de Israel apenas iniciaba y tenía que aprender y evitar las murmuraciones. Dice que el poder de Dios estaba allí y él los estaba probando, porque dice aquí, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¡Qué alegría para el pueblo! Ahora podían tomar esas aguas dulces, frescas, después de 3 días de camino. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Ante esta situación, Dios los probó. A ver qué hacía el pueblo de Israel. A ver qué tanta paciencia tenían, cuál era la actitud que iban a tomar y cuál actitud tomaron. La de murmurar, la de hablar. También para Moisés esto era nueva. Así hoy en día, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esta situación? Tenemos que tener calma, tenemos que clamar a Dios, tenemos que sobrellevarnos unos a otros. Nos estará probando Dios, así como el pueblo de Israel dice que Dios los probó. A ver cómo se comportaban. ¿Será que en este día nos está probando Dios a nosotros con esta situación? Dice Daniel 5:27. ¿Pasaremos la prueba? A Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, dice que hizo lo malo. Y cuando se escribió las letras en la pared, le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso está en Daniel 5:27. No pasó la prueba. Y por eso Dios lo rechazó y perdió su reinado. Entonces vemos aquí que nuestra actitud ante las situaciones amargas, ¿cuál debe ser? Encontramos ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, dice el apóstol Pablo aquí, refiriéndose a esta situación. Vamos a leer unos versículos del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos Dios los bendijo con la nube en el día que no tenían sol y en la noche con una columna de fuego. Y todos cruzaron el mar sanos y salvos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De cuánta parte no se agradó Dios de la gente que no se portó bien ante estas situaciones? De los más. Fueron unos pocos que agradaron a Dios con su comportamiento, que no renegaron, que no murmuraron, pero muchos de ellos quedaron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí encontramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el peregrinaje del pueblo de Israel. Y dice aquí el apóstol Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cómo comportarnos?
Vemos cómo se comportaron ellos, muchos de ellos, y unos pocos agradaron a Dios. Esto nos sirve de ejemplo, hermanos, para comportarnos ante las situaciones difíciles, duras, amargas de la vida. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Otro evento difícil. Habían hecho lo malo y vino una plaga de serpientes. Y Moisés clamó a Dios, ¿qué hago? Y la gente murmuraba, renegaba. Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta. Y todo el que mire hacia ella va a quedar libre de ese veneno. Y muchos fueron sanados, pero muchos no quisieron ver la serpiente. Esto representa, es un tipo de Cristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora todo el que mire el sacrificio de Cristo y le acepte y le reciba es salvo. Así como ellos fueron salvos de aquel veneno, de aquella mortandad de serpientes, los que quisieron. Algunos no quisieron mirar, pues murieron. Hoy en día el tipo es, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Cristo a Nicodemo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue crucificado en un madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué nos ganamos con murmurar, con echarle la culpa a los demás? Tenemos que tener calma, tenemos que tener una buena actitud hacia unos con otros, porque ellos, vemos aquí el ejemplo, que perecieron por el destructor. Otra vez dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Debemos aprender de ellos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta recomendación le da el apóstol Pablo a los corintios, cuando se estaban portando en una situación difícil. Entonces tenemos el peregrinaje del pueblo de Israel, el comportamiento de ellos ante las situaciones adversas, amargas. Cuando todo estaba bien y en calma, pues gozosos, ¿verdad? Todo mundo. Pero cuando vienen las situaciones adversas, amargas, ¿cuál debe ser como el comportamiento de nosotros, nuestra actitud? La gente que no conoce a Dios también se desespera, se deprimen, caen en angustia. Algunos dice que lamentablemente llegan al suicidio. No pueden soportar. Pero nosotros tenemos a Dios, que Él es nuestro ayudador. Tenemos que clamar a Él y que acudir a Él en las situaciones difíciles. En las buenas también, agradecerle a Dios, pero en las situaciones difíciles clamar a Él y pedir su ayuda. Nuestra vida, así como el pueblo de Israel, que anduvo 40 años peregrinando en el desierto, encontró diferentes situaciones. Nuestra vida también es un peregrinaje en esta tierra. Así tenemos que enfrentar a veces desiertos, soledades, donde no hay nada. Tenemos que enfrentar a cosas buenas como el maná, algo dulce como la miel. Tenemos que enfrentar el milagro de Dios como cuando abrió el mar rojo con mano poderosa. Pero también tenemos que enfrentar la amargura como las aguas amargas. La enfermedad, las epidemias, las pandemias, que son virus que son transmisibles, también tenemos que enfrentarlos. Tenemos que tener precauciones, recomendaciones que nos dicen nuestros gobiernos. Tenemos que acatar a ellas, pero sobre todo pedirle a Dios.
No todo en la vida es situaciones agradables. Entonces tenemos que saber comportarnos y estar dispuestos a acudir a Él. Clamar a Él con humildad, a llegarnos a Él ante su presencia. No sé si alguien se encuentra en una situación difícil o en este tiempo que estamos pasando se encuentra en depresión, en amargura, en necesidades. La gente ha perdido mucho su trabajo. 34 millones parece que ha perdido su empleo. Es una situación tremenda, pero ante la situación de amargura, ahí está Dios. Dios tiene el control. ¿Cuál será su situación que está pasando? ¿Será falta de trabajo? ¿Será enfermedad? ¿Será necesidades para pagar la renta? No sé cuál sea. Enfermedades, pero en todos Dios tiene el control y Él prometió ayudarnos. Y nos ha dado sus mandamientos y estatutos. Ahora, si tiene una enfermedad, como ahora dicen las noticias, hay enfermedades del alma, depresiones. Hay un teléfono para que usted llame. Nosotros como creyentes sabemos que la mejor manera de llamar es a nuestro Dios, conectarnos con Él, hablarle a Él humildemente y las cosas pueden cambiar. ¿Cambiarán? Aquellas aguas eran amargas y se hicieron dulces. El árbol no tenía nada, sino que Moisés obedeció y ellos vieron este milagro. No sé cuál será su situación. Tal vez no conoce al Señor como su Salvador. Él está dispuesto todavía, si usted le busca, a entrar a su corazón y llenarle de esa paz, de esa felicidad, que aunque vengan los tiempos difíciles, Él está ahí con usted. Yo quisiera hacer una oración para aquellos que no han recibido a Cristo. Aquellos que se sienten desconsolados, deprimidos. Solamente recíbalo. Pero si usted es un creyente que se siente también en una situación difícil, Dios le puede ayudar y le puede sacar de la solución. Y sobre todo, hay que pedirle al Señor que las cosas cambien. Todavía dicen el gobierno que estamos en la epidemia en el punto medio. Ya tal vez el estado de emergencia está pasando. Estamos todavía en el tiempo medio que tenemos que cuidarnos para nuestro propio beneficio. Pero esto va a pasar. Lamentablemente algunos han perdido sus vidas, sus seres queridos. Pero vamos a orar a Dios que las cosas cambien. Yo le invito a que se una conmigo a orar. Y oremos por el mundo, que lo que necesita es a Dios. El mundo necesita a Dios. ¿Será que Dios nos está probando? Eso es pregunta para usted. ¿Será que Dios está probando al mundo? Ok. Vamos a acercarnos a Él humildemente y las cosas pueden cambiar. Convertirse en la amargura en dulzura. Tenemos que enfrentar este tiempo. Como iglesia, estamos pasando, tenemos que enfrentarlo. Pero nunca dejarnos de la mano de Dios. Usted ahí en su casa, ore a Dios todos los días. Pídale humildemente a Dios que las cosas cambien y las cosas cambiarán. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga y que esta palabra sirva de ejemplo para nosotros, para que vivamos y pasemos las cosas, tanto las cosas dulces como el maná, pero también las amargas. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que usted allí donde está, únase conmigo en esta oración y pídale a Dios que el Señor cambie las cosas. Y si usted no le ha recibido, pídale que venga a su corazón. Padre Santo, Señor, en esta hora estoy delante de ti. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque por ella aprendemos y nos sirven de ejemplo cómo el pueblo de Israel enfrentó diferentes situaciones y cómo muchos de ellos se comportaron, pero muchos sí se comportaron bien, hicieron lo bueno. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que está oyendo, Señor. Yo no sé qué problema tenga, yo no sé qué situación esté pasando, pero tú sí la conoces. Te pido que le bendigas y le ayudes. Tal vez se siente deprimido, tal vez le falta el trabajo, tal vez le falta la salud física,
Yo no sé qué esté pasando, pero tú allí, Señor, le puedes ayudar. Si alguno no te ha recibido, Señor, que en este momento pueda entregar su alma a ti. Yo te pido que nos ayudes a cruzar este tiempo difícil. Que nos bendiga, Señor, y que vamos a aprender a comportarnos y a buscarte a ti cada día. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias te doy, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.